Daniel Pisano, que integra el Núcleo Florida del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor Pisano, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, lo queríamos consultar porque en las últimas horas usted publicó en un tuit la necesidad, usted puso, es imprescindible generar una estrategia departamental de testeo que incluya personal de salud, residenciales y personal de supermercados y afines. ¿Puede ampliar un poco por qué esta idea de realizar estos testeos en estos lugares específicos que usted hace mención? No, es muy sencillo. Esto es, si ustedes vienen siguiendo las propuestas del Sindicato Médico del Uruguay a nivel nacional, va en línea con eso. La estrategia del Sindicato Médico del Uruguay siempre fue: esta enfermedad se desarrolla básicamente en grupos de riesgo, que son el personal de residenciales y los adultos mayores de residenciales, el personal de salud y el personal sobre todo que trabaja en grandes áreas de supermercados. Por obvias razones son lugares donde circula mucha gente. El personal de salud, ni hablar, que está en contacto con personas enfermas, asintomáticas, pero enfermas también. Y bueno, básicamente la estrategia es esa, y ha sido esa desde que el Sindicato Médico del Uruguay empezó a plantear propuestas. De hecho, hace unos días en Montevideo solo se hicieron 3 residenciales y aparecieron 26 casos positivos. Imagínense cuántos residenciales hay en Montevideo y cuánto personal trabaja ahí, que además es un personal que trabaja en varios lugares, ¿no? En varios residenciales o en varios ámbitos de la salud. Y en el caso concreto de Florida, ¿se ha podido coordinar algo a nivel departamental? A ver, nosotros hemos tenido los grupos de la salud, tanto la Federación como el Sindicato Médico de Florida, como la Asociación de Funcionarios de COMEF, una reunión con la doctora Herrera, que muy amablemente nos recibió hace una semana. En ese momento no hablamos de la estrategia de testeos en esos lugares, sino que hablamos de reiniciar las reuniones de la Junta Departamental de Salud, que creo que es el ámbito adecuado donde todos los actores del sistema, prestadores públicos, privados, trabajadores médicos, no médicos, públicos y privados y usuarios, podemos hablar de estos temas. Creo que es el ámbito adecuado. En esa reunión la doctora Herrera nos manifestó que prontamente la Junta Departamental de Salud iba a reunirse, o iba a comenzar a reunirse, aunque sea en forma no presencial, por Zoom, por alguna plataforma. Y bueno, prontamente le estamos pidiendo una reunión para saber en qué va si hay una estrategia, que me imagino que la va a haber, y cómo va a ser esa estrategia. De relevamiento, sé que había un relevamiento de residenciales, de personal que allí trabaja, sé que va a haber capacitación para el personal. No sé, no sabemos, digamos, si hay una planificación o una idea de testear a este personal, como hacía los adultos mayores que allí residen, ¿no? Hablando de que es una población de riesgo. Bien. Básicamente hacia eso iba dirigido el test, como si entendemos que el personal de salud también debe ser testeado en forma más agresiva que lo que ha sido hasta ahora, digamos. Es decir, en mayor cantidad. Sí, en el caso concreto de Florida, ¿se ha testeado en forma aleatoria al personal de salud o se ha testeado al personal de salud que ha estado en alguna situación comprometida? No, como ustedes saben, lo que se ha hecho test son, aparte, como hasta ahora lo dice la definición, a pacientes que tengan sintomatología y por lo tanto sean sospechosos de un COVID o de presentar un COVID o hayan estado en contacto con un COVID. Esos son los pacientes que se les ha realizado test. Y esa es la etapa que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hay 90 y pico al día de hoy. En 52 días estamos hablando de 2 test por día más o menos, en una población de 68.000 habitantes, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos al día de hoy.
Exacto, yo desde el punto epidemiológico ni científico voy a hablar si es de representativo o no, es decir, es una estrategia que era, bueno, hay casos, uno los testea y testea a sus contactos, obviamente. Una pregunta que no sé si es, digo, personal y desde el punto de vista profesional. ¿Se siente seguro trabajando bajo las actuales circunstancias que estamos viviendo? A ver, sí, a ver, nosotros, las medidas que se han tomado hasta ahora en el ámbito en general, pero además en el ámbito de la salud, han sido buenas medidas. Es decir, el hecho de hacer asistencia vía telefónica, vía telemedicina, que los pacientes no concurran a policlínicas, sino que solo concurran las personas que realmente necesitan recibir atención médica, todas han sido medidas muy buenas. Se ha reclamado equipos de seguridad y equipos de protección personal, que se llaman. Esos están, en algunos lugares pueden haber falta, en otros no. Hasta ahora todo eso ha funcionado y las medidas que se han tomado hasta ahora han sido buenas y positivas y nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlas. Decimos sí que nos acercamos a la época invernal, que aparecen las enfermedades tipo influenza estacionales y que probablemente, como están apareciendo algunos casos en grupos de riesgo, creemos que probablemente haya que diseñar otra estrategia de testeo para saber en qué situación estamos. Es simplemente eso, para saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Eso no implica que uno no se sienta seguro. Uno tiene que realizar su tarea y trabajar. De hecho, es una profesión que implica cierto riesgo siempre. Obviamente de enfermarse porque uno está en contacto con pacientes que tienen patologías. Bien. Hola. Sí, estaba escuchando. Bien. Le quería preguntar, a propósito de toda esta situación y de la necesidad de que funcione la Junta Departamental de Salud, usted me dijo, se llama así, ¿no? Exacto. ¿Se pueden establecer estrategias departamentales? Sí, claro que se pueden establecer estrategias departamentales. De hecho, las direcciones departamentales, hay una estrategia nacional, obviamente, es las directivas que hay que seguir del Ministerio de Salud Pública, esas no las son, obviamente, que las que se siguen, y después todas estas políticas que se bajan en territorio. La información, y a lo que voy es a lo siguiente, la información que se posee hasta el día de hoy, de los casos que han habido, del seguimiento que se hace, de cuando ubican los grupos que estuvieron en contacto con las personas que están contagiadas, ¿le llegan al personal médico o eso se está manejando a otro nivel? Y, por ejemplo, ese tipo de información llegarían para manejarse a nivel de la Dirección Departamental de Salud y no a nivel de todo el estrato sanitario del departamento. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque al día de hoy no sabemos cuántas personas, por ejemplo, de Florida estuvieron en el exterior, regresaron y cuántas efectivamente hicieron la cuarentena o no, si estuvieron en algunas zonas del mundo donde el COVID-19 estaba latente. Esa información no se sabe, no se tiene. No, nosotros la información que tenemos es la misma que tiene toda la población, ¿no? Que es la que se publica oficialmente por la Dirección Departamental de Salud, todos los días. Evidentemente es la misma información de toda la población. No deberíamos por qué tener otra información que no sea esa. Tal vez lo que la discusión puede ser la calidad de la información, si esta no debería ser de mucho mejor calidad, como tú decís. Es decir, qué grupos etarios se testearon, dónde aparecieron casos, si son casos en la ciudad, si son casos en determinado grupo etario, relacionados con determinado actividad que se realiza. Bueno, todo ese tipo de datos epidemiológicos que podrían ser muy útiles. Sobre todo, me parece que lo más importante, sobre todo para los directores técnicos de las instituciones, ¿no? Para poder orientar la política sanitaria de cada lugar donde están trabajando. Para poder colaborar con la dirección departamental y el ministerio en la estrategia a seguir. Porque en definitiva los gremios lo que hacemos es básicamente proteger a nuestros agremiados, afiliados, que tengan las condiciones adecuadas desde el punto de vista laboral
para trabajar, como sus medidas de protección, los descansos adecuados. Es a lo que se debe, bueno, ni que hablar si hay alguna situación de algún personal de la salud que se contagie con COVID-19 que acceda a, ya que es una enfermedad profesional, a los beneficios de esta y de los subsidios. Esa es nuestra tarea, como además aportar desde el punto de vista científico, colaborar, esa es la tarea de los gremios, y participar en la Junta Departamental de Salud también para colaborar desde allí. Quien fija en la estrategia es el gobierno, el representante del Ministerio a nivel departamental, que es la Dirección Departamental de Salud, y por supuesto los equipos técnicos de los prestadores públicos y privados. Cada uno tiene su función, ¿no? Y su papel a cumplir. Y desde nuestro punto de vista nosotros lo que hacemos es aportes que están muy en consonancia con toda la línea de propuestas que ha venido desarrollando el Sindicato Médico en Uruguay. Y desde el punto de vista profesional, ¿cómo ve esta reapertura de prácticamente toda la actividad económica, comercial de nuestro departamento, que lógicamente lo que genera es un mayor movimiento y circulación de personas? Hay que estar atentos, hay que largarse y dejar que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar, o seguir con las medidas de precaución y seguir con aquello de que todo aquel que pueda quedarse en su casa, que se quede y que no salga. ¿Qué hay que hacer? Porque ya a esta altura, soy muy sincero, con toda la información que recibimos diariamente, llega un momento que lo hablamos entre nosotros, entre los propios compañeros de trabajo, no sabemos qué hacer, ni qué sugerir. A ver, primero, las medidas que se han tomado hasta ahora, que son de distanciamiento social, de respetar la distancia de 2 metros, de usar el tapaboca, del lavado de manos con agua y jabón, esas son medidas que van a seguir por muchísimo tiempo. Y esas medidas hay que seguirlas cumpliendo, como realizar la menor cantidad de salidas posibles desde tu casa. También sabemos que ningún país puede mantener confinamiento por muy largo tiempo, porque eso es imposible en el mundo de hoy. Eso también lo sabemos porque vivimos inmersos en la misma realidad que el resto de la población. Nadie pretende que la gente hiberne 6 meses y que no pueda salir a relacionarse o estar en contacto con el resto de sus familiares. Sí, manteniendo las medidas adecuadas. Eso es fundamental. Recién estamos en una etapa donde vamos a entrar en las enfermedades invernales, por lo tanto hay que extremar los cuidados. Y como la actividad se empieza a desarrollar, que eso obviamente es una estrategia del Poder Ejecutivo, avalada, me imagino, por el Comité de Expertos, bueno, eso habrá que ir siguiendo paso a paso y ver qué actividades económicas se pueden desarrollar con cierta seguridad y margen, y cuáles otras no. Para eso se necesita lo que dijimos en el Twitter, más testeos para saber en qué situación epidemiológica estamos. Hasta no tener más testeos es difícil saber en qué situación epidemiológica uno está. Esa es la base de esto. Simplemente es eso, pero acá no hay que bajar la guardia. Esto no ha pasado, estamos cursando el otoño y vamos a entrar en el invierno. Imagínense que países como España e Italia, si bien no son las mismas situaciones, recién están levantando sus medidas de confinamiento y obviamente se acercan a la primavera, están en primavera, se acercan al verano, obviamente están pasando ya las etapas más crudas del invierno, de las enfermedades de las neumonias, las enfermedades cardiovasculares, las descompensaciones de los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos. Entonces están en otra etapa. Entonces nosotros tenemos que ir muy lentos, con pasos seguros, pero lentos. Doctor Ariel Pisano, le agradezco mucho por estos minutos y por sobre todas las cosas por las explicaciones, que son las que nos sirven a los ciudadanos comunes, que como yo siempre digo, lo único que hemos hecho es, de casualidad, pasar por frente a la Facultad de Medicina. Pero ninguno de nosotros cursó nada en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, requerimos de quienes sí lo hicieron
para poder ilustrarnos adecuadamente y en nuestro caso, para poder transmitir la información lo más certera posible. Así que muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y decir, así para cerrar, que nosotros muchas de estas cosas también recién las estamos aprendiendo en la marcha. Por eso a veces puede parecer que hay contradicciones, pero también es un aprendizaje para nosotros. Sí, para todos. Hay gente que está aprendiendo a lavarse las manos. También. También. Se enteró que se tiene que lavar las manos cada vez que estuvo tocando algo o que llega a la casa y va a comer. Recién se enteró. Pero bueno, forma parte del aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Hasta cualquier momento. Abrazo. Chao. El doctor Ariel Pisano, entonces, ilustrándonos sobre todos estos temas. Vamos a hacer una pausa, pero antes decirles que nos queda todavía mucho material. Nos queda el doctor Álvaro Vega.